Hola, pues bueno, antes que nada, pues el día de mañana es un día importante. Se celebra el nacimiento de Dios, entonces van a estar un poquito ocupados, pero de todas maneras yo voy a estar aquí subiéndoles en la medida de lo posible los videos. La verdad es que me ha ayudado mucho que de repente las personas que vivenciaron un poquito, bueno, no un poquito, mucho esta historia, pues de repente me dicen, ay, ¿no te acuerdas de esto? La verdad es que como las diferentes visiones de las personas te hacen recordar situaciones y más todavía son milagros de Dios. Yo les decía que empezaron a ver milagros y les mencionaba que ese 20 de septiembre, pues yo no movía la mitad de mi cuerpo, el lado izquierdo, y pero ahora mi prima me recuerda que realmente me dijo, el diagnóstico era reservado, o sea, sí, mm, sí no estaba sencillo, y varias personas que tenían, pues conocimiento médico, pues tampoco daban como muchas expectativas de vida desde ese momento. Entonces, me admiro cuando escucho lo que en su momento no me quisieron comentar. eh, y entonces estaban realmente preocupados. Y por eso me dicen, entonces el que tú hayas llegado al 21 de septiembre, eso ya es un milagro. Recuerdo que yo siempre ubico a solo dos médicos, pero la verdad es que quien tomó mi caso en hematología fue el jefe pues de este hospital al sur de la Ciudad de México. O sea, no fue cualquier persona y fue su equipo de trabajo, porque efectivamente me convertí en todo un caso. Reitero, como les he dicho, la anemia plástica se da de 3 a 4 personas por 1 millón en México. Entonces, de las enfermedades hematológicas es muy raro que se presente esta situación. Por eso, en una de las últimas conferencias que escuché del 2020, no hablando en general de la anemia plástica, decían eso, tendría que estar catalogada como una enfermedad rara. Con una de las doctoras, la doctora Loara, que es de las últimas que ha estado al pendiente de mi estado de salud. Me acuerdo que me decía, es que eh, es compleja, ¿no? Es compleja. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, yo no movía la mitad de mi cuerpo. El día, escuché ese mismo día, pues situaciones no adecuadas, digo, que se oyen en terapia intensiva. Yo lo que manifiesto es que de verdad a mí ese estado me impactó muchísimo. O sea, como les decía, venía de 4 trabajos, entonces eso implica una organización para mí, pues muy importante. O sea, sí llevar agendas, sí llevar calendario. Les mostré que de repente siempre estoy como por calendario y anotaciones y manejo bueno, manejaba una cantidad de correos considerable. Y entonces recuerdo que, mmm, como les dije, o sea, necesitar hasta un aparato para respirar. Me decía mi prima que todo el momento, todo el tiempo yo decía, me va a morir, me va a morir, me va a morir, del impacto que, pues, que me causó a mí estar ahí. Eh, Al otro día recuerdo que llegaron pues una serie de grandes amigas, eh, Maru, Cintia, Sarita, y por supuesto una de mis mejores amigas, Marce. Y bueno, pues tenían que entrar con gorro, con botas, con eh,
una serie de situaciones porque lo que tenían que evitar era que yo estuviera expuesta a alguna situación. Ese mismo día pude ver a mi hermana Luz María eh, y no sabía que ella pues ahora vive desde el 20 de septiembre junto con mi prima, pues lo más fuerte de mi situación, ¿no? Y sobre todo quien me ha estado acompañando en tiempo eh, físico, no quiere decir que tiempo que los demás no, o sea, cada quien a su forma, reitero, desde su trinchera, eh, pero por situaciones, pues a lo mejor más fáciles y también por su corazón hermoso que tiene, pues fue mi hermana y sigue siendo mi hermana Luz María quien procura estar lo más posible conmigo. Eh, Ella es la que se encarga de organizar varias cosas y mi prima Denise se encarga de organizar otras cosas también muy importantes y así sucesivamente. La verdad es que son pues las pilares de mm, um, sí, pues totalmente mi base para hacer muchas cosas que yo no puedo hacer, ¿no? Entonces, y que no puedo hacer desde ese día. Y por lo tanto, imagínense de yo siempre me sentí la apoyadora, reitero, la que no se enfermaba y podía cuidar a sus papás y podía cuidar a sus amigos, que para mí mis amigos son como mi familia, ir a mis estudios, a mis oraciones, o sea, todo, escucharlos, ahora que fue la pandemia, preparar clase, entonces dije, ¿en qué momento, eh, sin reclamo, más bien era una pregunta, o sea, Dios, ¿en qué momento eh, me volví un personaje de la Biblia que se llama Job? ¿En qué momento le quitaste todo? Este, de verdad, es sentirse con esta situación tan frágil que yo dije, ¿en qué momento? Pero reitero, sin reclamarle, estaba en ese momento asustada y maravillada. Asustada en la situación, más confiada en que él, no sé qué iba a hacer, pero tenía que hacer algo grande. El 22, y entonces les digo, yo siempre vi 2 médicos y resulta que había 7 a mi cargo, ¿no? Y dije, bueno, pues ya pensándolo, si es cierto, sí eran más. Lo que les digo es que 2 meses eh, hospitalizada y un mes en, en unas situaciones, o sea que en total son 3 meses. La verdad es que se me han pasado rapidísimo, pero es gracias pues a todo este apoyo. También hubo el cuestionamiento de por qué no trasladarme en ese momento. No se podía. O sea, mi estado de salud era tan delicado internamente, porque físicamente, les digo, sí, mostraba otra cosa. Eh, de mis mejores amigos, como les dije, traía un proyecto y me acababa de ver, entonces estaba igual impactado. Habló y lo escuché, le contestó mi prima y dijo pues que no podía yo hablar. Y el 22 ya estaban haciéndome, que eso, wow, o sea, cuando lo escuché, de vamos a realizar una biopsia y un aspirado de médula ósea. eh, a veces pensamos que biopsia significa cáncer inmediatamente y no. La biopsia se hace para otras situaciones. La mayoría de las situaciones de las enfermedades sí es porque es una situación de cáncer. En ese momento me acordé de que mi abuela había fallecido de cáncer y una de mis abuelas, entonces dije, híjole, tengo cáncer. Pero sí, para mí, biopsia y ver mi estado de salud, dije, me voy a morir, tal cual. Y sí, así venía, o sea, pero yo lo pensaba, ni siquiera había, como les dije, visualizado la magnitud de la enfermedad. Entonces, me acuerdo que gracias al doctor que me recibió y que ya no me dejó ir,
permitió que mi prima estuviera en la biopsia. Y entonces me dice que ya vio pues todo y por supuesto que reitero con estos conocimientos que tiene, que recuerda y que maneja, sí dijo, esto no está bien, pero ella, digo, gracias a Dios también es cristiana, oraba por ella y había personas orando por ella, ¿no? Porque sí fue y sigue siendo muy, muy fuerte ante la situación y es la que a veces me llega a explicar un poco más sencillo qué es lo que está pasando. Eh, y entonces, pues sí, fue el primer milagro, de verdad. Me recuperé eh, rápido porque les digo, mi conciencia estaba muy clara, confusa, pero muy, muy clara en esa parte. Y les puedo decir, o sea, me recuperé en cuanto a conciencia, que ya pude como sabía que no podía hacer nada en la parte este, de movimiento, porque lo que le dije, ya después de entrar, subirme a esa cama, pues ya no me bajé en mucho tiempo. Entonces, esto de lo que les decía, yo iba y venía y ahora ni siquiera me podía bajar de la cama. Creo que fue muy impactante. Sin embargo, seguía y sigo confiada, o sea, en que algo maravilloso tenía que ir pasando para que estuviera en ese estado. Eh, Esta parte de comunicación es compleja porque de repente el que supieran que me habían subido a piso, que me iban a subir a piso, era como, pero bueno, ¿cuáles resultados fueron de esa biopsia? Pues confirmar, porque también hay una enfermedad que se llama púrpura, les digo, por estas petequias, las petequias nuevamente, depende la situación o la enfermedad, a veces solo es una situación dermatológica. En el caso de las personas con una enfermedad hematológica, o en mi caso, es hemorragias internas. Y entonces imagínense si las plaquetas, que son las responsables de cicatrizar externamente, pues internamente, si las traía bajas o venía casi vacía, pues ¿quién me defendía de esa hemorragia interna? Si los glóbulos rojos, que son los que nutrientes y oxígeno, si venía casi vacía, ¿quién me permitía respirar y quién me nutría? Si los glóbulos blancos, les digo, yo lo estoy haciendo como muy básico, pero de verdad, ¿qué importancia tienen cada uno de los que le estoy mencionando? Y glóbulos blancos, que son los que te van defendiendo, y resulta que también ellos lo que hicieron fue empezar a atacar todo, ¿no? O sea, no es que yo trajera células enfermas, como pasa en el cáncer, no. Aquí es los soldados que me tenían que defender empezaron a atacar a las demás células, ¿no? Que son los glóbulos rojos. Eh, y entonces dices, ¿qué? Ahí cómo los detienes, que dejen de atacar. Si leen, esta enfermedad se considera que es adquirida por una situación de químicos. Me preguntaron también, digo, hicieron todo un diagnóstico diferencial. Eh, Cuando a mí me dijeron químicos, yo pensé, es que yo luego entraba a lugares donde se fumigaba para que no hubiera estos animales pues, que podían dañar los alimentos, y yo estuve no solo presente en una, pero dije, pero luego entraba a algunos locales que acaban de ser fumigados, dije, pero no era tanto el contacto. Ahora, lo que yo les mencionaba, o sea, esta enfermedad se presenta y es una emergencia médica, entonces también me decían, ¿cuándo fue eso? Y yo les decía, bueno, la última vez fue en junio. Entonces me decían, no, entonces no fue eso. O sea, y dije, ok. Y entonces
pero sí me acuerdo que se voltearon a ver. Cuando les dije lo de mi abuela, también se voltearon a ver, pero decían no, pero nada como los estudios. Hicieron esta biopsia, que gracias a Dios no sentí nada porque me durmieron, y este aspirado en médula, no, y digo, también me dieron como para muchos medicamentos para el dolor, que de verdad estos primeros días no lo resentí. Y algo muy real es que tenían que parar la hemorragia, ¿no? Entonces, pero híjole, si yo no coagulaba correctamente, y entonces, ¿cómo iban a hacerle para hacer algo para que parara la hemorragia si era interna? Y entonces, eso también. Externamente, hemorragias pueden ser por la nariz, en los ojos, en la boca, eh, y bueno, pero esta hemorragia era interna. Entonces dicen, ¿cómo vamos a entrar sin lastimarla? Entonces, qué complejidad. Eh, Hicieron todo lo posible por eh, lastimarme lo menos posible. Me acuerdo que yo les dije, hay una intervención que tienen que hacer, les pido por favor oren, y eso fue el jueves 23. Pero bueno, como les digo, el martes 22 ya me estaban haciendo este estudio. Yo es que tengo aquí mi calendario. Perdón, el martes 21 ya me estaban haciendo este estudio de biopsia y de aspirado de médula. Y entonces, para confirmar, digo, los estudios anatomopatológicos llegaron después, pero volvemos a lo mismo, confirmaron que no era por químicos, no era hereditario, que ahorita de los últimos tratamientos, reitero, el doctor que está estudiando junto con el doctor de España, estos dos médicos, pues han descubierto pues que sí tiene que ver, o sea, también lo genético, o sea, no es como que, sí, nada que ver, no es la principal causa, ojo, pero estaban buscando la causa. Entonces me acuerdo que todavía una semana después, eh, todavía me decía mi amigo Oscar, o sea, como todavía no saben, es que este estudio se mandaba a otro lado y se tardaba en este último que les digo, ¿no? El de la biopsia, digo, sí salió muy rápido, que aquí lo tengo, eh, pero el de anatomopatológico, pues no, que fue donde pues descubrieron que era autoinmune, y es lo que les digo, mis soldaditos que me tenían que defender empezaron hasta en pues todos los nutrientes que tenía que recibir y protegerme, pues empezaron a también eh, pues matarlos tal cual, ¿no? Entonces, por eso les decía, si soy una fábrica que tiene que producir y en su planta principal, ¿no? ¿Cómo va a salir y cómo se va a distribuir? Pues por todo tu cuerpo. Entonces, es qué complejidad. Pero lo que le digo, y sobre todo por esta confusión. Y bueno, ese fue el primer milagro. Yo ya me movía para cuando ya podía mover todo mi cuerpo, aún en la cama, pero ya podía mover, y reitero, mi conciencia estaba muy clara eh, cuando ya iban a hacer esta intervención. Y lo que les digo, seguían como diciendo, bueno, para tu seguro, sobre todo porque eso implica un gasto impresionante. Por eso le digo que también me querían trasladar, pero de verdad no se podía. O sea, yo sé que mucha gente dice es negocio, y no se podía. Y sin embargo, como les dije, también el primer día me transfundieron sangre y plaquetas para nutrirme como debería de ser, y gracias a Dios respondí, pero fue personal del hospital. Y después me acuerdo que ese mismo día, o sea, les digo que entre conciencia e inconsciencia, empecé a hablarles a personas que donaran, y sobre todo me apoyé con la directora de recursos humanos, de donde yo venía trabajando en una gran empresa que trabajé,
igual al sur de la Ciudad de México, donde pues yo dije, son muchos empleados, si lo transmiten y esas personas, bueno, yo voy a tener donadores muchísimos. Y yo creo que son una de las sorpresas que te llevas. Pocas personas y no todas pasan las pruebas para poder donar. Entonces, pero de verdad, o sea, yo dije, sí son más de 1,500 empleados, pero bueno, lo transmitieron solamente a gerentes y supervisores. Y entonces, aún así dije, pues son unos 200, claro que voy a tener plaquetas y sangre a lo máximo. Y no, y no, al contrario, de verdad, hay personas que, mm, pues sí, ¿no? Me acuerdo que también pedí en mi actual trabajo, por favor, públicalo y no, solo, y digo, ahí había otras como 100 personas que podían moverse y no. Eh, y entonces me hablaron unas personas con la mejor intención, pero después de varios días, porque no estaban enterados, siendo que me acuerdo que yo usé uno de los correos donde yo pensé, bueno, un WhatsApp, donde yo pensé que, pues, al tener ese alcance en mi trabajo, pues, mucho más claro que iba a haber donadores y no. Entonces, me uno a esta parte de, no hay esta cultura de donación de sangre y de plaquetas, em, que de verdad, sí tienen sus procesos. A veces el rato no es el mejor, pero de verdad salvan una vida, o sea, salvan bueno, muchas vidas, de verdad muchas vidas. Ojalá sí tuviéramos esa oportunidad, porque yo no la tengo, pero a mí sí es parte de lo que me mantiene viva, ¿no? Por eso no podría yo, aunque no me pueden negar el servicio, pero yo, yo sí tengo esta disposición de que haya personas que puedan reponer, porque reitero, alguien más le puede servir. O sea, aprendes a que constantemente las personas con una situación hematológica necesitan de estas transfusiones. Entonces, por eso reponer, no tanto por si es mi derecho o no, sino por esa situación. Y ok, llegaron algunas personas, reitero, con muy buena intención, pocas, pero con muy buena intención, y no todas pasaron. Pero pues agradezco de verdad muchísimo, muchísimo, porque pues de estas personas que regresaron no conozco sus nombres, solo de las que sí pudieron y fueron poquitas, pero bueno, pero lo más importante es que ese día se pudo cubrir, ese día. Eh, y entonces, bueno, pues ya se hizo esta intervención para la hemorragia, gracias a Dios fue un éxito y entonces pues ya no había fuentes por donde sangrar, sí, te reitero, internamente, o sea, algunas de mis venas siguen presentando eso, pero ya de forma externa ya también, o sea, ya no salía más sangre porque era lo que pasaba, ¿no? Se unía lo interno con lo externo y bueno, era un relajo. Y entonces, sin embargo, ese mismo día, bueno, empezaron ya a ponerme un medicamento que es un inmunodepresor y que yo les decía, y también me empezaron a inyectar y también utilizar esteroides, que sí se puede y es lo que podían hacer pues médicamente este hospital. Eh, Reitero, el jefe de hematología intentó todo el tiempo de que el seguro respondiera, precisamente porque los medicamentos tienen un alto costo y bueno, pues todo el uso del hospital. Y me decía segura, entonces yo me acuerdo que me comuniqué con mi asesora y me dijo, sí, no te preocupes, pero como yo les dije que llegué a otra especialidad, nunca se hizo el cambio, se hizo el primer siniestro, pero no se hizo el cambio. Eh, Hablando de mis grandes amigas que llegaron ese día, de verdad, quien ha estado
pues en oración conmigo cuando ando un poco bajona, y también hasta me apoyó con una asesora de la misma aseguradora de Vivir es Increíble para que me apoyara. Lástima que no me pudo apoyar, pero de verdad que corazón de Mayela de ir hasta donde yo estaba para tratar de apoyarme, y bueno, no se pudo porque no hubo un cambio de agente. Y bueno, pues eso es una eh, historia que, reitero, tiene su por qué no se arregló. No, no su para qué, por qué no se arregló. Y entonces, pero les digo, si esa situación es compleja, y pues gracias a Dios salí súper bien en, en esa intervención, que pues para mucha gente cuando escucha una intervención, pues entonces ya cuando acaba y salió bien, entonces ya está bien. Volvemos a lo mismo, no es complejo explicarles la magnitud de la enfermedad de anemia plástica. Y recuerdo que una de mis grandes amigas también me planteó, bueno, una de mis mejores amigas me planteó, oye, pues te queremos mucho, pero ¿y lo económico? O sea, ¿cómo vas a salir de esto? Tienes que pensarlo. Yo sé que primero es tu salud, pero ¿qué vas a hacer? Y entonces me acuerdo que pedí apoyo económico. Sí, no sabía cómo expresarles, porque les decía que, o sea, al venir yo de 4 trabajos y de repente andar ahí siempre ofreciendo cómo apoyar a los demás, dije, ahora necesito apoyo, pero no tienes cómo respaldar, pues que se los vas a regresar. O sea, no podía ser un préstamo, tenía que ser una donación. Y entonces dije, ok, bueno, voy a ir pidiendo, pero yo no sabía el costo de mis medicamentos, de verdad. No tenía ni idea cuánto costaban. Y yo solo sabía que las cosas se seguían moviendo. eh, y como les dije, fui pidiendo poco a poco apoyo a cada persona que me sigue acompañando. eh, una de ellas que amo y adoro, les digo, ella sabe de quién estoy hablando, me dijo, es que me siento inútil contigo porque es como que tú ya sabes qué hacer, y de repente yo no sé qué hacer, no sé cómo ayudarte. Y bueno, poco a poco, como menciono, las personas se van volviendo expertas y de verdad me han apoyado muchísimo. Hay personas que me decían, es que tú siempre me apoyabas y ahora no sé cómo apoyarte. Eh, Sin embargo, como les digo, ahorita actualmente cada quien, hay personas que quieren muchísimo y que tienen su función, eh, y hay otras que se han unido últimamente para hacer otra función y apoyarme, sabiendo que yo no puedo estar saliendo. Ahorita, como les he mencionado, pues estoy aislada, por eso es que no traigo cubrebocas. Sin embargo, pues la indicación es que no puede haber tantas personas conmigo y tienen que estar sanas, o sea, sí, una serie de situaciones impresionantes. Y bueno, el doctor lo que hizo, el jefe de hematología, el doctor Hurtado, pues fue estabilizarme lo más que pudo y decir, ojalá te puedas ir a pues tu hospital público que te corresponde, hija, porque si no, pues aquí no sé cómo le vas a hacer, pero pues también traes una deuda. Y por supuesto, mi amiga Cintia muy pendiente pero ¿estás seguro que ya te puede dar pues de alta, y no es tanto porque pues sí genera un gasto para ti? Y le dije, no, me dice que sí está seguro, y pues que hay que ir saliendo. La verdad es que pues el doctor que me intervino para parar la hemorragia, el doctor Rodríguez, también fue una persona que estuvo como orientándome para decirme, pues, sí, hija, sí, sí, pues sí es una cuenta, pero importante es sacarte adelante. Y como le digo, le agradezco. El doctor Hurtado, como le dije, pues trató de hacer lo más que podía para estabilizarme y también para ver qué se podía hacer pues con este seguro que no procedió. Y entonces el 30 de septiembre
por supuesto, con una serie de recomendaciones, me dan eh, de alta en ese hospital, pero la idea es que ingresara lo más pronto posible al hospital y donde había esa especialidad en el 20 de noviembre. Eh, este Centro Médico Nacional 20 de noviembre, como cualquier hospital de alta especialidad, es tan complejo poder ingresar. Entonces estuve 11 días sin ningún hospital, pero eso sí, monitoreada por el doctor Hurtado. Y que me dio una serie de verdad de recomendaciones de no puedes comer nada crudo, o sea, nada, nada crudo, o sea, nada que te pueda introducir una bacteria a tu cuerpo. No puedes comer ningún, ni limón, ni naranja, ni toronja. Y si ves que algo no está bien cocido, tienes que pasarlo por el horno de microondas. Tienes que todo el tiempo ya lavarte con agua purificada. O sea, no es de que, ay, sí me voy a lavar la boca con agua a la llave, no. Todo es purificado, todo es purificado. Entonces, todo cocido y todo purificado y nada duro, nada que te pueda lastimar. ¿No saben cómo? He tenido revisión de boca y de nariz y de estómago y, o sea, me revisan y de corazón y de respiración y de, o sea, mis pulmones, mi corazón, mi temperatura, eh, pero les digo, bueno, esto que a lo mejor es en general eso, pero por ejemplo, la temperatura para poder transfundir es importante. O sea, tu temperatura tiene que estar bien. Si tú tienes mm, febrículas, que es antes de los 38 grados, te tienen que esperar. Entonces te tienen que estabilizar para una temperatura normal, si no te pueden transfundir, pero les digo, eso lo te vas enterando poco a poco. Y esta parte de pues, todo cocido es porque, les digo, cualquier bacteria me puedo poner muy, muy mal. Luego yo no entendía por qué, como ahorita físicamente digo, "Ah, pues yo me veo bien". Entonces me acuerdo que tal le digo, oiga, doctor, pero pues yo creo que todavía así, antes del 30 de septiembre, así yo, pero yo creo que pues ya me voy a ir a trabajar. Y cuando me dice, a ver, no, hay que observarte 3 meses. Dijo, ahora él pensando que él todavía me iba a seguir tratando, o sea, todavía no se sabía que no se iba a poder, eh, que no iba a proceder el seguro. Entonces, él me dijo eso, o sea, como que la primera etapa son 3 meses. Entonces, y a mí eso de verdad me impactó, porque lo que le decía yo no faltaba y no llegaba tarde. Y entonces dije, pero ahora resulta que esto me hizo, como le dije, faltar un día y y de repente ya no regresar a trabajar mucho tiempo. Entonces dije, ¿qué pasó? O sea, ¿y qué pasó? Muchas cosas. Pero bueno, me quedo hasta aquí. Ah, de verdad, imagínense el impacto. Es más, antes de salir del Hospital Ángeles con estas recomendaciones, y aún así, mi diagnóstico seguía siendo reservado, reservado. Y como les dije, yo me podía sentir bien, pero ¿cuál es el estudio también que todo el tiempo permite indicar si me transfunden o no? Una biometría hemática. Es la que les dice cómo ando en cuanto a estas 3 líneas y son las que dicen me transfunden o no. Entonces, era una miedosa de primera para las vacunas y les digo que no me hacía estudios porque yo era la mujer más sana, de acuerdo a muchas personas y a mí. Y ahorita pues em, tengo así varias cicatrices que a lo mejor no se ven, pero este, tengo de muchas canalizaciones, ¿no? Que ya les iré contando en
pues en mis manos, en mis brazos y por supuesto uno de los tratamientos que entró directamente por el corazón, ¿no? Por eso esta vena tan importante y mi corazón también para un tratamiento. Entonces, les digo, de no, de ser, ¡ay, qué miedo! De repente, ahora me inyectan cada tercer día, a veces diario, y aparte de mis otros medicamentos, entonces dices, qué impresionante. Eh, y les digo, soy muy obediente en la parte, tienes que ser muy obediente en la parte de medicamentos. Y entonces fue cuando me enteré el costo de mis medicamentos, cuando ya iba a egresar del Hospital Ángeles, y no porque ya me dieran de alta de salud, sino porque era necesario que me trasladaran, reitero, a un hospital que era difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y entonces, que eso, como le dije, se lo voy a contar, pero lo que les decía fue cuando me enteré el gran costo que tenía mis medicamentos y que, como me dijo el doctor, no te pueden faltar, eso no te puede faltar. Y cuando te necesitan transfundir, te tienes que transfundir. Y las transfusiones en hospitales externos, pues no son baratas, ni tampoco los medicamentos. Entonces, y después saber que esos medicamentos, además de caros, te duran poquito porque tienes que tomar una dosis considerable, entonces dices, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué? Y de verdad uno eh, sí tienes que confiar totalmente en que quien empezó la buena obra la va a terminar. Y en este caso dice, Dios, por algo permitiste que estuve aquí y sé que tú vas a poner el medicamento y vas a mover corazones. Porque también hubo unos que se endurecieron. De verdad hubo personas que directamente les pedí que me apoyaran y no sé por qué se endureció su corazón. Pero, y de repente de verdad me sentí como un objeto más de que las personas me decían, no, es que lo que le decía, vamos a verlo de tu seguro y demandar, y les dije, es que, a ver, ahorita lo más importante es que yo tenga mi medicamento, porque sí me puedo poner muy mal, pero porque les digo, esta parte de dimensionar que había una persona que en cualquier momento su expectativa de vida era mucho más corta de lo que ellos pensaban, pero no escuchaban. Y entonces, de verdad me quedo con todos los corazones que se han movido de personas que no me conocen, de personas que me conocen muchísimas y que muy pocas, de verdad, son las que han movido grandes masas y que han donado, como le dije, su tiempo, sus oraciones, sus rezos, eh, sus donaciones económicas se han multiplicado. Muy poca gente, pero no saben qué valiosa ha sido en mi vida. Y pues a partir de ese momento, y creo que más intensamente, como les dije, se han vivenciado muchas cosas que les dejo disfrutar su noche buena. Recuerden a quién festejamos, que es el nacimiento de Jesús, y seguimos en comunicación y ya les contaré. Pero bueno, lo primero es los pacientes con anemia plástica deben de comer todo cocido, nada duro que los pueda lastimar, no se pueden golpear, eh, por supuesto no les puede salir una herida y tienen que estar muy pendientes de muchos síntomas que es como dolor de cabeza, sangrado en cualquier lugar, las petequias que significan hemorragias internas, tosecita,
por ejemplo, lo del dolor de ojos o las petequis de los ojos no me pasó hasta después de mucho tiempo. Mm, y por supuesto por sus defensas en el tratamiento que a veces nos aplican, pues no podemos estar conviviendo con mucha gente porque de repente hubo personas que se molestaron porque solo podía estar una conmigo en la habitación. Y me acuerdo que cuando, o sea, empecé a salir a caminar los últimos días para que no me mareara, que estuve en este hospital privado, vi eso que pone en la puerta, control de bacterias, precisamente porque, reitero, eres tan sensible y tienes que estar como en una burbuja. Entonces muchos de los trámites por eso fueron asignados de diferente forma. Mi amiga Rocío es quien se encarga de llevar mis incapacidades. Mi hermana de hacer todos los trámites, aparte de cuidarme mucho tiempo en el hospital, también estaba haciendo trámites nuevos para ella. Mi prima Denise de organizar mi economía junto con su esposo, que como algunos lo saben, ellos cuando salí los primeros días del hospital, con mucho amor agape, me estuvieron cuidando en su casa, en todos los sentidos, y siguen pendientes de mí. Eh, Ahora está Rifa, una jovencita lindísima, es la que ha estado al pendiente de eso, Giovanna. Um, las personas que han estado cuidándome en el hospital porque no podía estar sola, eh, que es mi tía Olga, Mina, Elena, Gaby, Nadia, Silvia, Jenny, y de estas personas algunas me conocieron por primera vez. Eh, Sin embargo, eran las que tenían el tiempo eh, para poder cuidarme, y se los agradezco muchísimo. Y de verdad que me tuvo toda la paciencia del mundo, porque requería estos cuidados ya en el hospital público, que por eso les digo, les voy a contar cómo voy a ingresar. Pero de verdad, toda la parte, pues de que no me faltara nada y, y organizar todo esto, pues fue mi hermana Luz, que también le cambió la vida y no saben cómo nos hemos disfrutado. Pero lo que les dije, todos los días le agradecía a Dios, aunque no entendía por qué esa magnitud y complejidad de una enfermedad que, como le dije, no quise averiguar nada. Yo solo me dejaba guiar, instruir y empecé a seguir las indicaciones de los doctores. No hay más. No puedes ponerte necio, aunque sí fue una psicóloga a hablar conmigo. Cuando yo vi a la psicóloga, me recuerdo que eh, en uno de los institutos más grandes del país que tratan cáncer, cuando ya llega el psicólogo a hablar contigo es porque la situación no está bien. La recibí, la escuché, como les he dicho yo, la licenciatura la cursé en psicología y entonces la escuchaba y decía, sí, está tratando de hacerme entender que esto es grave. Yo ya lo sé. Sin embargo, estoy confiando y sé que lo que pase, estoy totalmente en las manos de Dios y no hay más. Eh, y esto puede ser muy largo, muy corto, pero es quien decide cuándo, cómo y dónde. Y entonces, cuando le expliqué, pues de todas mis actividades que realizaba y ahora todas las que se tenían que cambiar y que no sabía cómo, me dijo lo que les decía, ¿no? Pues qué bueno que tienes pues una gran fuerza que es tu fe, porque, porque sí, ok, qué bueno que entiendes, y te veo tranquila. Y de verdad, hay una tranquilidad en mi corazón. Pero bueno, como les digo, felices fiestas, seguimos en comunicación, los abrazo, les agradezco porque varios que se unen a este canal son personas que
como les dije, han donado eh, su pensamiento, sus oraciones, lo económico, las plaquetas, la sangre. Y bueno, todavía nos faltan donadores de sangre y de plaquetas. Les pido por favor, si como les dije, conocen a alguien que quiera donar, les daría los datos del 20 de noviembre, cuáles son los requisitos y ojalá pasen y puedan donar porque eh, cuando pude ingresar ahí, estuve mucho tiempo y me transfundieron, entonces hay que reponer. Y les digo, no tanto porque sea obligatorio, pero de verdad, las personas hematológicas necesitamos constantemente transfundirnos, necesitamos de su sangre y necesitamos de sus plaquetas. Entonces, de corazón se los pido, les mando un abrazo, de verdad, es como les he dicho, los primeros días fueron ya un milagro el que fuera avanzando y que pudieran detener esa hemorragia a los 4 días. Les mando un beso y un abrazo de corazón. Gracias.